Le damos gracias a Dios que permite que hoy día volvamos a iniciar otro programa más 2000 años después. Estamos aquí en FeTV, el canal de la misericordia, compartiendo estos interesantes temas que a todos nos interesan. Sin embargo, antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos, como siempre en nuestra costumbre, a exhortarlos a que contribuyamos con FeTV. ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar, le pedimos que aproveche del gran don que es FeTV para cada uno de nosotros, aprovechándonos de su programación que nos edifica, que nos ayuda a crecer. Segundo, recordemos siempre lo importante de la oración. Oración personal, grupal, cuando estamos en la Santa Misa, recordar, pedir por esta obra y por todos los medios de comunicación católicos que ayudan a tantas personas. También el otro aspecto importante es la donación. Recordemos que los bienes materiales son necesarios para todos, para usted, para mí y también para esta obra de FeTV, para poder solventar los gastos. ¿Cómo puede usted contribuir? De una manera muy concreta. Recuerde que nosotros aceptamos tarjeta clave, Visa o Mastercard para sus donaciones. También puede hacerlo a través de las cuentas que tenemos en 3 bancos muy concretos. Tenemos Global Bank, Banco Nacional y el Banco General. En todos es Fundación para Educación en Televisión, FeTV. Es el nombre de la cuenta para que usted pueda donar, ya sea personalmente o banca en línea. También recordar que podemos hacer a través de la aplicación reina que tenemos, que es el Yapi. En el Banco General, para que si usted tiene cuenta en el Banco General, puede a través del Yapi donarnos directamente de su celular. Simplemente tiene que buscar en el directorio Yapi FeTV 05 y ahí puede realizar su aporte. Recordemos, el tamaño del aporte no es lo importante es el corazón con que usted lo dé. Si usted se anima a dar $1, bendito sea Dios. Eso es lo que usted puede donar y done eso y muchas personas se animarán por la gracia de Dios a donar $1 y vamos a solventar los gastos que necesitamos para evangelización. Porque siempre recuerde, el evangelio es un don de Dios y por lo tanto gratis. Pero hacerle llegar ese evangelio a otras personas tiene sus costos y por eso pedimos su apoyo. Dicho esto, vamos a entrar en materia. Hoy queremos hablar acerca del tema de la virginidad perpetua de María y tenemos un invitado que ya es recurrente acá, pero que nos ayuda muchísimo, que es Eric Barba. Le agradecemos a Eric su compañía y sin más preámbulo, iniciamos ya en materia. Eric, ¿podrías comentarnos un poco más sobre qué es o qué se refiere esto de la virginidad perpetua de María? Sí, un tema muy bonito porque cada vez que hablamos de nuestra Madre del Cielo, uno como hijo, uno se emociona bastante, ¿no? La virginidad perpetua, ciertamente es un tema bastante interesante. Y iniciamos hoy con el segundo dogma mariano que declaró la Iglesia, que es ese dogma de la virginidad perpetua de María Santísima. Y a los hermanos que se puedan preguntar y no recuerden que es un dogma, les recordamos que un dogma es una verdad de fe definitiva, irrevocable, revelada por Dios a través de la Biblia y la Sagrada Tradición, ¿no? Y luego de ser proclamado un dogma, no se puede derogar ni negar, ni siquiera por el Papa o por decisión de los concilios. Eso significa que ninguno que se haga llamar católico puede negarlo porque es una doctrina revelada por Dios y definida por la Iglesia, y negarlo significa o equivale a caer en el grave pecado de la herejía, ¿no? Así que por eso que es muy importante este dogma de la virginidad perpetua. Y este dogma o esta doctrina ha sido atacada desde los inicios del cristianismo por los enemigos de la Iglesia, incluso, aunque se puedan sorprender, por algunos católicos. Es importante esto mencionarlo, ¿no? La Iglesia en muchos concilios, en sínodos, en declaraciones papales, han dejado claro que esto que estamos hablando el día de hoy es una verdad revelada y que no se contradice nada con la Escritura, ni tampoco con la historia de la Iglesia, porque esto no es un invento que salió hace un parcito de años atrás, ¿no? Sino que es una doctrina que se encuentra presente en la Iglesia desde los orígenes, como vamos a ver ahora. Y como siempre, y como toda enseñanza de la Iglesia, tenemos que basarnos en nuestro manual de doctrina, que es el Catecismo. Aquí tengo el Catecismo que vamos a estar trabajando con él para hacer algunas aclaraciones. Y vamos a leer el numeral 496 para hablar sobre este tema introductorio, ¿no? Introduciendo este tema. Dice:
Desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Espíritu Santo, esto es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Y esto es muy importante porque la Iglesia declaró que María es siempre virgen. En el griego se dice aipartenos, siempre virgen, en el segundo concilio de Constantinopla por el año 553. Esa es la primera definición que se habla de una virginidad perpetua. Y en el sínodo de Letrán, bajo el Papa Martí I en el año 649, se recalcó los tres aspectos de esa virginidad perpetua. O sea que la Virgen María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Aclarando un poquito esto, ¿qué quiere decir antes del parto? Así como decimos en el credo de los apóstoles o como le llamamos el credo corto, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí como mencioné en el catecismo, ¿qué es lo que significa? Que Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María sin concurso de varón. Y podemos verlo en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en dos textos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Isaías 7:14, un texto muy conocido, donde dice que el Señor va a dar una señal y la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emanuel. Y en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, cuando el evangelista Mateo y apóstol Mateo está dando la genealogía de Jesús y menciona un montón de nombres, desde los primeros patriarcas hasta llegar a Jesús, dice así por el versículo 16, que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Y en el versículo 18 dice algo muy interesante. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 22 dice que todo esto se cumplió para que se cumpliera la profecía dicha por el profeta en el Antiguo Testamento, y cita a Isaías que mencioné hace poquito, 7:14, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? La virginidad en el parto, que es el segundo aspecto de este dogma, declarado en el 649, significa lo mismo que decimos en el credo, cuando decimos que nació de Santa María Virgen, y significa que este nacimiento de Cristo fue bastante peculiar, fue milagroso, fue un parto sin dolor y que no perdió su integridad virginal. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que la Virgen María nació sin el pecado original, por la misión que iba a atender en esta tierra de ser la Madre de Dios. Por eso solemos decir, incluso cuando nos confesamos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? Y esto lo dice la Biblia también, cuando dice el ángel, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora bien, en este segundo aspecto del dogma, explicando un poquito, entrando en detalle, ¿no? Lo interesante es que si la Virgen María está libre del pecado original, también está libre de las consecuencias de ese pecado original, porque a los que recuerdan el Génesis, después que Adán y Eva pecaron, a Eva Dios le dijo lo siguiente: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Eso dice Génesis 3:16. Y la Virgen María debía estar libre de pecado original, porque hay dos cosas muy importantes. Si hubiese tenido el pecado original, Jesús hubiera nacido con el pecado original, porque es un pecado que se hereda de nuestros padres, de nuestros primeros padres. Un pecado contraído, no cometido, como se dice, ¿no? Y dos aspectos, el segundo aspecto muy importante es que Dios no se mezcla con el pecado. Eso lo dice el Salmo 51:7. Miren que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre, dice el salmista. Y en Sabiduría 1:4 dice que Dios no habita en un cuerpo dominado por el pecado. La sabiduría no penetra en un alma maliciosa, la sabiduría divina. Entonces son dos textos muy importantes. Y virgen después del parto, que significa que María siguió siendo virgen, no tuvo más hijos después de Jesús. Y aquí hay muchas objeciones, inclusive de hermanos no católicos, pero esta parte de las objeciones la dejaré más adelante
para que los hermanos ahorita asimilan esta información, ¿verdad, hermano Roquel? En la sociedad actual vivimos como una especie de revolución sexual. En la década del 60, 70 se dio esa famosa revolución sexual donde supuestamente el tener sexo de manera ilimitada, sin ninguna restricción, era la mejor respuesta a la vida y una especie de liberación, lo consideraban. Vino los anticonceptivos, el aborto y tantas situaciones difíciles, también la propagación de las enfermedades venéreas. Sin embargo, aún se considera esto una revolución. Frente a esta sociedad que ve al sexo casi como un dios, ¿qué papel juega definitivamente este misterio o este dogma de la virginidad perpetua de María? Precisamente por eso, porque es importante, porque hay que recalcar de que la importancia viene del modo tal de que la Virgen María es la precursora de la virginidad en el Nuevo Testamento. Con la Virgen María, naciendo nuestro Señor Jesucristo, es la precursora de la virginidad. Y hay que hablar de la virginidad porque es atacada, y porque es atacada hay que explicar su significado, ¿no? Como usted bien menciona, por diversos motivos que sucedían en estos tiempos, décadas atrás. Y María es virgen por una razón, y eso lo podemos ver nuevamente en el catecismo con el cual estamos trabajando, en el numeral 502 de nuestro hermoso catecismo del Papa San Juan Pablo II, dice lo siguiente: la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su hijo naciera de una virgen. Esto es interesante porque dice que Dios quiso que su hijo naciera de una virgen. Y cuando hablamos de esto, sobre la virginidad de nuestra querida madre, nos referimos a esto, ¿no? A la virginidad en el cristianismo específicamente, que es la plenitud del amor de Dios. Es cuando uno quiere entregarse a Dios en cuerpo y alma en esta vida. Eso lo hizo Nuestra Señora, la Virgen María, cuando tuvo el sí a Dios, cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y esto lo explicaba el Papa San Juan Pablo II hace algunas décadas atrás, porque él decía en un documento que se llama Mulieris Dignitatem, en el 88, decía, aquí voy a leer un pedacito: la virginidad no se limita únicamente al no, sino que contiene un profundo sí en el orden esponsal, el entregarse por amor de un modo total e indiviso. Y claro, aquí como dice el Papa San Juan Pablo II, esa persona dice, yo soy virgen y quiero ser virgen porque yo escojo a Cristo, porque amo a Dios. Y así fue la Virgen María. Tanto fue su fe y su amor a Dios que dijo sí a Dios. Y esa fue su entrega total, una entrega total. Incluso el Papa Benedicto XVI habla bastante sobre eso, ¿no? De la virginidad de María y su entrega a Dios. Entonces, con justa razón podemos decir que María es la precursora de la virginidad en el cristianismo, como dije hace un momento. Y, y nosotros creemos por fe, porque es una verdad revelada, de que ella se mantuvo virgen toda su vida, incluso en el parto, toda su vida hasta su asunción a los cielos, hasta que fue asunta a los cielos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el estudio teológico de la Virgen María, que se llama en la teología Mariología, se deriva de la cristología, porque tanto Jesús y María están íntimamente unidos. Eso lo tenemos que aprender. Muchos piensan que es algo desligado. Y están tan unidos como madre o hijo, que mientras más profundizamos en la madre, más nos acercamos al hijo. Y mientras más conocemos al hijo, más conocemos de la madre. Y esto es muy importante porque el valor de la virginidad de María llega a ser un signo eficaz en el conocimiento de Cristo. Nos aclara quién es Jesús. Y aquí la importante pregunta que usted mencionaba: ¿qué significa o qué valor se le da a la virginidad de María? Pues eso nos dice quién es Jesús, porque María es virgen. ¿Por qué es virgen? La pregunta importante: ¿por qué es virgen? Como mencionaba el catecismo, Dios quiso que su hijo naciera de una virgen, porque va a ser madre de Dios. Entonces, al ser madre de Dios tiene sus prerrogativas, porque va a ser madre de Dios,
la Virgen tiene diversas prerrogativas en su misión particular. Y esto va ligado a los demás dogmas marianos, porque uno dice, porque va a ser madre de Dios, Dios la hace inmaculada, o sea, nace sin pecado original. Por ser madre de Dios, es virgen. Y por ser madre de Dios, es asunta a los cielos, etcétera. Esas diferentes prerrogativas. Como vemos, esto no es algo aislado, mis queridos hermanos, y es bastante importante porque la maternidad divina y la virginidad perpetua van ligada y van de la mano esos dos dogmas marianos. ¿Por qué? Porque Jesús fue concebido sin concurso de varón y nació sin afectar la virginidad de su madre. María le da la naturaleza humana a Jesús, toma carne de la Virgen María, es 100% hombre. ¿Y por qué la Virgen María es virgen? No solamente porque es madre porque es madre de nuestro Señor Jesucristo, que es una persona divina con dos naturalezas, sino que es virgen y se conservó virgen porque el que nació no es un simple y mero hombre, sino que es Dios, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eso va de la mano de esa manera, ¿no? Por eso hay muchas prerrogativas y mucha importancia en estos aspectos del dogma mariano. Muchas gracias, Eric, por todas estas explicaciones. Sin embargo, lamentablemente el tiempo pasa muy rápido y ya se acabó este primer segmento. Vamos a hacer la primera pausa para que todos podamos aprovechar este momento para analizar, digerir todo lo que hemos tenido y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después y estamos conversando con Eric Barba acerca de la virginidad perpetua de María. En este tiempo estuvimos conversando diversos temas donde Eric nos habló del concepto de la virginidad y también de qué significado puede tener para nuestras vidas esa virginidad. Sin embargo, queríamos entrar en materia y preguntarle a Eric que nos ahondara un poco más sobre este tema de la virginidad perpetua de María. Sí, interesante, porque cuando hablamos del magisterio quiero hablar a modo general sobre los concilios, hemos hablado sobre el catecismo un poco, papas en sus documentos no ex cátedra como encíclicas, etcétera, ¿no? Y todo esto refleja los documentos del magisterio, tanto ordinario como extraordinario. Hace poco, como usted bien mencionaba, también tratamos el tema de la virginidad en el parto, únicamente ese detalle, pero ahora estamos ampliando a los tres aspectos del dogma de la virginidad perpetua a modo general. Entonces, como mencioné hace un rato de que nosotros decimos en el credo que Jesús nació de Santa María Virgen, este credo tiene más de 1500 años, a los que no saben el credo de los apóstoles, más de 1500 años. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Santa Iglesia Católica, ha expresado esto desde hace mucho tiempo, aunque a algunos se molesten o no les guste. Esta es la fe de la iglesia bimilenaria desde los inicios del cristianismo, ¿no? Pero bien, vayamos al magisterio dando algunos ejemplos. Voy a hacer un repaso de algunos documentos de los papas cuando hablaban de la virginidad de María. Quiero comenzar con el año 392, el Papa San Ciricio, hace 1600 años atrás, imagínense ustedes, comenzó a hablar sobre el tema de la virginidad de María. Así que voy a hablar sobre algunos extractos de cada papa, ¿no? De lo que nos hablaron, para no ser tan extenso. Dice el Papa San Ciricio en el año 392 lo siguiente: porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente que con semilla de unión humana había de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno palacio del Rey eterno, porque el que esto afirma
No otra cosa afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen. Esto lo decía el Papa San Ciricio en el año 392, hablando sobre la virginidad de María, hablando de que hay personas que decían que no pudo nacer de una virgen. Para ese tiempo habían personas ya dando la nueva teoría, y digo nueva teoría porque pasaron 400 años casi para que alguien viniera a inventar de que la Virgen María tuvo más hijos. O sea, los primeros siglos de cristianismo estuvo un poquito tranquilo. El único, con excepción de los padres de la iglesia, que habló de que María tuvo más hijos fue Tertuliano, pero recuerden que Tertuliano es un escritor eclesiástico que le tenemos mucha estima. Sin embargo, cayó en herejía al final de su vida. Incluso fundó su propia secta, los tertulianistas. El único que habla así en ese sentido, ¿no? Pero toda la iglesia, ahora vamos a ver más adelante de cómo la iglesia defiende la virginidad de María. Después de este texto, vamos a mencionar uno del Papa León Magno en el año 449, en una famosa carta a Flaviano, y esta carta fue aceptada en el concilio de Calcedonia 2 años más adelante, en el 451. El Papa León Magno dijo: fue después concebido en el seno de la Virgen Madre, miren esto es lo que hablamos, Virgen Madre, Madre Virgen, que lo dio a luz, permaneciendo intacta su virginidad, tal como con intacta virginidad lo concibió. Interesante esta carta del Papa León Magno al obispo Flaviano en el año 449, que dice que así mismo, virgen como había sido concebido nuestro Señor, así mismo permaneció intacta su virginidad en el momento de darlo a luz. Y en la misma carta dice así, que nuestro Señor Jesucristo, engendrado del seno de la Virgen, no por ser el nacimiento maravilloso, es la naturaleza distinta de nosotros. Aquí también el Papa León Magno nos aclara de que el nacimiento fue maravilloso, fue portentoso, fue milagroso, no fue ordinario como los demás nacimientos de nosotros aquí en la tierra. La realidad humana se percibe, pero como Jesús es Dios, permaneció intacta la virginidad de María y la mantuvo virgen. En el año 521, voy a pasar al 521, el Papa Orsmirsdas dice lo siguiente: lo propio del Hijo de Dios es que en los últimos tiempos el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, citando el texto del apóstol Juan, ¿no? Del Evangelio de Juan, abriendo el vientre de la madre por su nacimiento y sin embargo no dañando la virginidad de la madre por el poder de la divinidad. Y esto es muy importante porque no solamente se habla de que Dios protegió la virginidad de su madre, porque si concibió virgen, Dios no va a terminar algo mal. A lo que terminó bien, Dios lo termina mejor, ¿no? Si no dañó a su madre al ser concebido, menos la va a dañar al nacer. Y dice que por el poder de la divinidad, porque esto fue por la omnipotencia divina. Pasamos 100 años más adelante, el sínodo de Letrán, que mencionaba que donde se definió los 3 aspectos de la virginidad perpetua, siendo el Papa Martín I, lo mencioné al principio del programa, pero ahora vamos a leer ese canon muy especial. El canon 3 de ese sínodo del año 649 dice: si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres propiamente y según verdad, por Madre de Dios a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semilla por obra del Espíritu Santo al mismo Dios Verbo propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo ella aún después del parto en su virginidad indisoluble, sea condenado. Aquí dice el Papa Martín I en el sínodo de Letrán, ya nos detalla los 3 aspectos de la virginidad, antes, durante y después del parto. Y esa última parte es muy importante porque dice virginidad indisoluble, permaneciendo ella aún después del parto. Y esto lo cita nuestro catecismo. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica cita este concilio cuando está hablando de la virginidad perpetua de María. Ahí, como quien dice, notas de pie de página. De repente uno lee y dice, ay, concilio de Letrán. Ok, el concilio de Letrán habló de la virginidad, pero no, de repente no prestan atención a los detalles, ¿no? Dice, permaneciendo aún después del parto indisoluble. Interesante.
Bueno, estamos por el año 600. Para no alargarnos tanto, vamos a hablar más por nuestro tiempo, ¿no? El Concilio Vaticano II, que recoge esos textos que mencioné, inclusive otros más, en la Lumen Gentium 57, cuando la iglesia afirma lo siguiente, que el hijo primogénito de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Eso lo dice la Lumen Gentium en el 57. La iglesia, a modo, como quien dice, moderno, en pocas palabras, nos enseña y nos transmite y nos recoge toda la tradición de la iglesia, toda la tradición magisterial y de los primeros cristianos, y nos lo transmite en pocas palabras. No menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Esto está bastante claro, ¿no? ¿Quién más enseñó sobre la virginidad de María en nuestros tiempos más para acá después del Concilio Vaticano II? El Papa San Pablo VI también, en el Credo del Pueblo de Dios, en el año 68 dijo: creemos que María es la madre siempre virgen del verbo encarnado. Esa es una parte del Credo del Pueblo de Dios del año 68. ¿Y por qué? Porque en el año 68, lo que bien habló nuestro hermano Roquera al principio del programa, ya para los años 60, esa modernidad que el mundo estaba comenzando a aflorar de métodos anticonceptivos, la libertad de la sexualidad, estaban comenzando a atacar el dogma, inclusive dentro de la iglesia, algunos teólogos. Así que él reafirma la creencia virginal de María en el credo del pueblo de Dios, diciendo que María es madre siempre virgen del verbo encarnado. ¿Quién más? El Papa San Juan Pablo II, bastante interesante, citando a San Ildefonso de Toledo, un santo español, en una visita en Zaragoza, España, el año 82. Cuando él visitó por primera vez esa ciudad de Zaragoza, dijo algo muy importante del santo español. Dijo: no puedo menos de mencionar la importante obra de San Ildefonso de Toledo sobre la virginidad perpetua de Santa María, en la que expresa la fe de la iglesia sobre este misterio. Con fórmula precisa indica: virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen con el nacimiento del Hijo y virgen después de nacido el Hijo. Eso lo dice el Papa San Juan Pablo II, citando a San Ildefonso de Toledo, un protector de la virginidad muy importante. Tengo otros textos más, pero por supuesto que de repente el tiempo no puede dar para muchos textos magisteriales, porque son muchísimos, abundantísimos, y inclusive ni siquiera he mencionado al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco hablando sobre la Virgen María, así que imagínense ustedes, ¿no? Pero eso se lo podemos dejar de tarea, y espero que le haya gustado esta parte del magisterio, ¿no? Muy bien, hermanos, lamentablemente esta explicación fue muy rica, entusiasta, donde Eric nos abondó sobre el magisterio de la iglesia, pero ahora tenemos que irnos a pausa. Pero sin embargo comprometemos a Eric que después de la pausa quisiera que nos hablara un poco más ahora de lo que son los padres de la iglesia. Quédese con nosotros, que después de la pausa Eric nos va a profundizar sobre ese interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Y después de esta pausa, como lo prometí es deuda, le vamos a preguntar a Eric. Eric, háblanos un poco más de la virginidad perpetua de María, pero en esta ocasión profundizando sobre los padres de la iglesia. Pero antes que hable de los padres de la iglesia, quisiera que nos hiciera una introducción de qué son los padres de la iglesia. Sí, los padres de la iglesia son esos escritores insignes, teólogos insignes, inclusive muchos fueron sacerdotes y obispos de nuestra Santa Iglesia Católica, en el cual manifestaron la tradición recibida de los apóstoles y nos ayudan incluso a comprender los textos de la Sagrada Escritura porque fueron excelentes exégetas y biblistas.
nos enseñan la correcta interpretación de los textos sagrados desde los primeros siglos o cómo ellos los interpretaban, ¿no? Entonces, la tradición de la iglesia, recuerden que es oral y escrita. Por la escrita tenemos la Sagrada Escritura y por la oral lo que nos siguen transmitiendo los padres de la iglesia a modo unánime y consenso universal, porque ciertamente, aunque ellos no son infalibles a modo, como que dice, ordinario, de que San Agustín o alguien lo que habla todo es infalible, no, por supuesto que no. El único infalible es el Papa cuando habla ex cátedra. Sin embargo, todos esos escritos que ellos tienen nos ayudan a comprender que desde los primeros siglos la iglesia tiene la misma fe desde hace 2000 años. Y esto es bastante importante. Entonces, por supuesto que enseñaron la virginidad de María, por supuesto que sí. Y no solo enseñaron la virginidad de María, sino que hasta la defendían a cada rato, ¿no? A excepción de Tertuliano, que como bien mencioné, que se extralimitó bastante y dijo que María tuvo más hijos después del parto, quizás protegiendo en su afán, porque peleaba mucho con los gnósticos y quería de repente dar una realidad de la carne sin tener un contexto diferente de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo demás enseñaron la virginidad de María. Incluso, hermanos, incluso los primeros protestantes, los primeros líderes no católicos que se separaron de la iglesia hace 500 años atrás, de donde vienen nuestros hermanos esperados, los llamados aquí en Panamá evangélicos, defendieron la virginidad de María sin ningún tipo de problema. Ya posteriormente, siglos para acá, ya con el libre examen que ellos profesan, lastimosamente se han apartado de lo que la iglesia de Jesucristo ha enseñado por 2000 años, inclusive por sus primeros líderes, ¿no? Lastimoso eso. Ojalá y algún día puedan volver a las rectas doctrinas de la iglesia, ¿no? Pero bueno, el primer padre de la iglesia que escribió sobre María o la virginidad de María fue San Ignacio de Antioquía. Nada más y nada menos que San Ignacio de Antioquía, ¿quién es? Un discípulo del apóstol San Juan. Conoció también al apóstol Pedro. Por el año 107, cuando ya iba a sufrir el martirio, escribió algunas cartas y defendió la humanidad de Cristo frente a los gnósticos. Los gnósticos eran los que creían, los docetas, los que creían que Jesucristo no había venido en carne. Eso se ve también en la Sagrada Escritura, en varios textos ahí. Inclusive Pablo discutía con ellos, el apóstol Juan también discutía con ellos, porque dice, el anticristo es aquel que no confiesa que el Cristo ha venido en carne. Desde ese tiempo, imagínense ustedes, desde la época de los apóstoles, los gnósticos estaban haciendo estragos en la iglesia, ¿no? Confundiendo a la gente. Pero ¿qué dice San Ignacio de Antioquía defendiendo la virginidad de Cristo? Dice, en el siglo segundo, recuerden que el siglo primero es cuando se escribió el Nuevo Testamento. Siglo segundo, ya los apóstoles mueren, vienen los discípulos. ¿Qué nos dicen los discípulos y discípulos de los apóstoles? Dice San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Eso lo dijo San Ignacio de Antioquía por el año 107 de nuestra era, hace 1900 años atrás. Bastante importante eso. Para no extendernos tanto, uno por siglo, vamos a saltar al siglo tercero. Cuando hablamos del siglo tercero, hablamos de los años 200 al 299, ¿no? Con Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría es un experto escritor y exegeta de los primeros siglos, por el área de Alejandría, allá por Egipto, ¿no? Por los que no conocen. ¿Qué dijo sobre la virginidad de María? Dice Orígenes lo siguiente: María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Orígenes de Alejandría, que más o menos murió por el año 250 y algo, ¿no? Saltamos al siglo IV, San Atanasio de Alejandría, obispo. Primero fue diácono. Este San Atanasio, a los que no saben, en el concilio de Nicea del año 325, él estuvo allí, pero como diácono, defendiendo a la iglesia a capa y espada contra el arrianismo. Pero bueno, San Atanasio por los años 300 dice, él tomó verdadera carne, o sea, nuestro Señor Jesucristo, él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María, en un discurso contra los arrianos. Interesante, los arrianos, para entrar en contexto de lo que preguntan, que por qué habla de arrianos, los arrianos era una herejía
que decían que Jesucristo no era Dios, sino era como un superhombre al que Dios le dio un poder especial, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente como algunos grupos pseudocristianos profesan el día de hoy, que dicen que Jesucristo no es Dios. Otro texto del siglo IV, de los años 300, San Efrén, un santo de Siria, dijo lo siguiente: una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. Esto lo dice en el siglo IV San Efrén de Sirio. Nuestro gran San Agustín, no podemos tampoco dejar un espacio en el programa sin hablar de San Agustín, que tantas escuelas, universidades en el mundo, inclusive aquí en nuestro país, tienen su nombre, ¿no? Gran obispo y doctor de la iglesia del siglo V, que murió más o menos por el año 430, dice: celebramos pues con gozo el día en que María dio a luz al Salvador, la casada, al creador del matrimonio, la Virgen, al príncipe de las vírgenes. Ella virgen antes del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. En efecto, ningún modo quiso al nacer el Hijo Todopoderoso la virginidad de su Santa Madre elegida por él. Buena es la fecundidad en el matrimonio, pero mejor es la virginidad consagrada. Esto lo dice San Agustín en el siglo V. Y todos ellos, miren por dónde van, por el siglo V, y la iglesia guarda la tradición de los apóstoles y lo que ellos recibieron de las Sagradas Escrituras, cómo lo interpretaban. Y lo interesante, como mencioné al principio, de los primeros protestantes evangélicos que también enseñaban que María es virgen. Por ejemplo, Martín Lutero, un sacerdote, ex sacerdote agustino que se separó de la iglesia, decía: María permaneció virgen, pues tras sentirse madre del Hijo de Dios, no deseó ser madre de otro hombre, sino permanecer en esta gracia. Otro protestante de los primeros líderes, Juan Calvino, dice: a partir de Mateo 1:25, el vidio, un hereje de los primeros siglos, el vidio creó mucha confusión en la iglesia, porque de él dedujo que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento y después tuvo otros hijos. Miren lo que dice Calvino, o sea que Calvino decía que el que redacta Mateo 1:25 diciendo que María tuvo más hijos, porque dice, no la conoció hasta, dice ese texto, ¿no? Así dice Juan Calvino, el que interpreta ese texto diciendo que María tuvo más hijos es un ignorante prácticamente, dice Juan Calvino. Y también Zwinglio, otro sucesor de Calvino, allá por las áreas de los Alpes suizos y demás, dice: ella es joven pura e intacta antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, siempre. Imagínense ustedes, 3 reformadores diciendo que María es siempre virgen. Esos son los primeros llamados hermanos no católicos, los llamados evangélicos, diciendo que María es siempre virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué sucedió después en los siglos posteriores? Bueno, el líder examen dice algo diferente, ¿no? Lastimosamente. Muy bien, hermanos, estamos aquí en este programa y Eric nos ha hablado excelentemente bien de los padres de la iglesia. Nos quedan pocos minutos, Eric, así que en este poco tiempo que nos queda, ¿podría hablarnos un poco de algunas objeciones que se presentan en la sociedad hoy en día sobre la virginidad perpetua de María? Sí, no solo eso, sino que las objeciones se convirtieron en ataques. Comenzando desde nuestra época moderna, los ataques vienen del mundo con películas, como usted bien mencionaba, el hedonismo, que es la búsqueda de placer, y también el desconocimiento del poder de Dios, porque todo esto no permite a las personas comprender el valor de la virginidad y este dogma. Por ejemplo, en nuestros tiempos hay películas que han salido atacando la virginidad de María. En Italia salió una película hace unos años atrás en donde ponía un retrato explícito de la Virgen María dando a luz con dolor, con gritos, de manera bastante grotesca y todo lo demás. O sea, es una forma de atacar el dogma de la virginidad perpetua de María Santísima. Y con esto la atacan no solo el dogma de la virginidad, sino el de la Inmaculada Concepción. Porque miren lo que hemos hablado de los primeros padres de la iglesia, cómo decían que María dio a luz sin dolor, así como San Efrén de Siria, ¿no? Y otros muchos padres que no he mencionado. También en nuestros tiempos hay ataques en series de televisión y todo esto confunde al católico promedio de a pie.
porque han habido series de origen protestante, o sea, de origen no católico, en donde ponen a la Virgen María, cuando hablan de la vida de Jesús, como que María tuvo más hijos. Y todo eso confunde también al católico que ve ese tipo de programas. E inclusive otras cosas más blasfemas o más peligrosas, donde ponen a la actriz que hace de la Virgen María como una mujer incontinente, y no santa en todo el sentido de la palabra, sino que como que coquetea con hombres y demás. Eso se ha visto por allí. Entonces los ataques no solo han sido desde los primeros siglos del cristianismo, sino ahorita, en nuestra época, hay ataques de ese modo, ¿no? Por el cine, la filmación, lo visual, ¿no? Pero desde los primeros siglos han habido ataques y objeciones. Como bien mencioné, hace un poco tiempo atrás, de un tal Elvidio. Bueno, Elvidio fue el primero que comenzó a decir, fuera de la iglesia, de un modo general, atacando a la iglesia, la virginidad de María, que María tuvo más hijos después de dar a luz a Jesús. Interpretaba los textos como lo hacen los hermanos no católicos, porque decía, bueno, en un texto dice que Jesús es el primogénito, y él decía con su pensamiento, bueno, si primogénito significa el primero de varios, entonces María tuvo más hijos. O cuando interpretaba el texto que Juan Calvino bien mencionó, Mateo 1:25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando la iglesia jamás ha interpretado eso así. Los primeros escritores, los discípulos de los apóstoles, jamás le enseñaron a los apóstoles que eso significaba que María tuvo más hijos. Es más, en los primeros siglos, hermanos, era dos teorías. Una, que María era virgen, y dos, en los textos, que María era virgen, y que esos textos que hablan que Jesús tuvo hermanos, no que María tuvo hijos. Óiganse bien, miren, muy importante esto, porque no dice ninguna parte de la Biblia que María tuvo hijos, o sea, hijo de María, hijos de María, sino que dice que hijo de María solamente Jesús. Y también habla de ese texto muy interesante de que no la conoció hasta, como decía Juan Calvino, las personas que no están bien formadas, o inclusive aunque hagan exégesis bíblica, no significa el texto de que María tuvo más hijos. La otra tesis era, como bien mencioné, que María era virgen y que esos hermanos de Jesús que se mencionan en el Evangelio eran primos, parientes cercanos. Y eso lo dice nuestro catecismo incluso. Para ir terminando, nuestro catecismo nos dice eso exactamente, que voy a decirlo por aquí rapidito para que vean cómo el catecismo nos ayuda a comprender eso. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente. En el numeral 500, aquí tengo el catecismo, dice, a esto se objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, como en el Evangelio de Marcos, 1 Corintios 9:5, en Gálatas 1:19. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, como menciona el Evangelio, son hijos de una María discípula de Cristo que se menciona en Mateo 27, que se designa de manera significativa como la otra María, Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús según una expresión conocida del Antiguo Testamento, porque le decían hermanos no solamente a parientes cercanos, sino también gente de la misma tribu, gente de la misma ciudad. Inclusive aquí estamos hablando con Roquel y decimos el hermano Roquel. O sea, hay mucha forma de hablar de hermanos, ¿no? Entonces, la perspectiva de la Iglesia Católica aquí en nuestro manual de doctrina. Pero la otra perspectiva de los primeros siglos era de que esos hijos del Evangelio eran hijos de un matrimonio anterior a José. Esa es una teoría de los hermanos de Oriente. O sea, dos teorías. La Iglesia Católica dice que esos hijos que hablan de una tal María era otra María y parientes de Jesús cercanos, pero no hijos de la Santísima Virgen María. Y los de Oriente dicen que eran hijos de otro, de otro matrimonio de José. ¿En dónde podemos leer eso? Por ejemplo, aquí tengo un texto de Orígenes que nos cuenta eso. Orígenes es un escritor de Oriente. Miren lo que dice Orígenes. El libro del protoevangelio de Santiago registra que los hermanos de Jesús eran hijos de José de una esposa anterior, con la que se casó antes de María. Ahora bien, los que dicen esto quieren preservar el honor de María en la virginidad hasta el final, para que ese cuerpo suyo que fue designado para servir al Verbo no conociera el coito con un hombre después de que el Espíritu Santo entró en ella. Miren lo que dice entonces Orígenes. Y creo que está en armonía con la razón
que Jesús fue el primer fruto entre los hombres de la pureza que consiste en la castidad perpetua, y María lo fue entre las mujeres, pues no sería piadoso atribuir a otra que a ella el primer fruto de la virginidad. Esto lo dice un comentario al Evangelio de Mateo. Entonces, los primeros cristianos jamás dijeron que María tuvo más hijos, sino que dos teorías de Oriente, que eran otros hijos de José de un matrimonio anterior, por unos evangelios apócrifos, y la Iglesia Católica, aquí como enseña el catecismo, eran hijos de otra María, discípula de Cristo, como se ve en los evangelios y uno lee bastante bien. Muy bien, hermanos, ha sido un verdadero privilegio compartir con Eric y con todos ustedes este tema de la virginidad perpetua de María. Hemos pasado por diferentes escaños donde nos ha hablado de la virginidad perpetua, nos ha hablado de la virginidad perpetua del magisterio, los padres de la iglesia, cómo lo ve la sociedad actual e incluso algunas objeciones que culturalmente se presentan. Y esto es importante para nosotros reflexionar sobre nuestra fe, nuestra castidad, nuestra relación con Dios. Así que agradecemos nuevamente a Eric por estar con nosotros y de nuestra parte no nos queda más que despedirnos y decirle que ha sido un privilegio estar con ustedes en otro programa más de 2000 años después. Su hermano y servidor, Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.